Bueno, estamos ya en el apartado de innovación y como cada semana nuestro compañero Juan Luis Hurtado ha vuelto a sobresaltar todos los límites y esta noche de verdad auténtico espectáculo el que tenemos para hablar de una cosa muy importante, Juan Luis. Sí, Fernando, ante todo buenas noches, pero la verdad es que yo creo que es un tema que a ti especialmente te interesa porque muchas veces hemos hablado de la importancia que tiene esa fracción del suelo que no vemos porque tiene un tamaño muy pequeño, que son los microorganismos, y qué importancia tienen en nuestros cultivos, sobre todo para darle rendimiento, para hacer que estos cultivos la verdad lleguen a su máximo poder. Pero para ello la verdad que tenemos con nosotros a una catedrática de la Universidad de Almería que yo creo que es de las personas que yo conozco que particularmente más sabe sobre este tema, y la verdad que me gustaría darle las buenas noches a Mila Santos, catedrática de la Universidad de Almería del Departamento de Agronomía, que nos va a hablar de estos maravillosos microorganismos y de qué hacer con ellos. Buenas noches, Mila. Buenas noches, buenas tardes, porque con el solazo que hace en la calle, buenas tardes, os a todos. Y de la que más sabe ni de coña, vamos, yo no sé apenas nada sobre la microbiota del suelo, sobre la importancia que tiene el suelo, bueno, pues en nuestros cultivos, ¿no? Lo más importante, sobre todo porque la naturaleza, que es muy sabia, ya lo tiene aplicado bueno, pues en todas las plantas que hay en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues algo que tenemos que aplicar nosotros en los cultivos, que lo tenemos abandonado, que hemos dejado que de alguna forma pues todo lo que es la desinfección, la aplicación de materias activas se reduzcan los microorganismos tanto a nivel de la planta como en lo que es la parte aérea como el propio suelo. Y sí, lo que hemos hecho es dejar el sofá vacío pues para que vengan los patógenos. Entonces se incorporan los patógenos, hay un acceso total a la entrada de ellos en la planta y entonces bueno pues tenemos los problemas de patología que año tras año están ahí dando la lata. Es cierto, o sea que... Mila. De hecho, cuando nosotros muchas veces hablamos del tema de microorganismos, hablamos de hongos, de bacterias, y para los agricultores suele ser sinónimo de enfermedad, de patógenos. Hay que aclarar que muchos de estos microorganismos tienen un efecto muy beneficioso en nuestras plantas, ¿a que sí? Pues por supuesto, y además sobre todo, fijaros, hace poco hicimos un muestreo de... Nosotros nuestro trabajo ahora mismo es buscar nuevos microorganismos también que funcionen bien en las plantas, en los cultivos, pero hicimos un muestreo de plantas de la zona de Cabo de Gata, en las zonas costeras, la playa, en hongos marinos, y nos hemos encontrado con hongos que además están descritos como patógenos de plantas, ¿vale? Como puede ser la Macrorhizomina fasciolina, y resulta que está asociado a muchas plantas, como puede ser el tomillo, bueno, pues cualquiera de las que están tan bonitas en el parque natural, y son patógenos en nuestros cultivos, y sin embargo están asociados a plantas ejerciendo una función tan importante como que estén en suelos áridos, con altas concentraciones de sal, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender de esa asociación que tienen los microorganismos y las plantas y aplicarla en nuestros cultivos. ¿De acuerdo? Que eso es lo más importante, que el microorganismo esté lleno que el suelo, perdón, esté lleno de microorganismos es importante para nuestros cultivos. Bueno, atendiendo a lo que nos estabas contando, me ha parecido escuchar que estabais trabajando en encontrar microorganismos en la zona de Cabo de Gata, zonas marinas también. Muchas veces, erróneamente, yo creo, que pensamos que los microorganismos o cualquier cosa, extrapolándolo a cualquier cosa, si viene de fuera, suena como mejor, pero no tiene por qué. Si no me equivoco, en la provincia de Almería, creo que podemos tener muchos microorganismos todavía por descubrir, algunos ya descubiertos, que pueden ser muy útiles para hacer aplicaciones en nuestro campo. Yo creo, Juan Luis, que no nos valoramos tanto como creemos y siempre consideramos que lo de fuera es mucho mejor que lo que tenemos aquí, y no es real. Es decir, tenemos unos suelos, bueno, pues la actividad intensiva con la que se trabaja, evidentemente, pues hace que, como ya he dicho, las materias activas, las desinfecciones del suelo, hace que se quede en el suelo desnudo. Tenemos que volver a cambiar esa situación, ya que, por ejemplo, para un humano, pensar en que si tenemos un problema digestivo, resulta que los probióticos nos tenemos que tomar porque la flora intestinal, y sin embargo no podemos pensar
que una raíz desnuda es una un potencial fuente de microorganismos patógenos para las plantas. Entonces, bueno, pues aquí se están viendo muestras de plantas que llevan patógenos y que llevan microorganismos marinos y que han sobrevivido al ataque, por ejemplo, en este caso de Phytophthora capsicum, aplicada en el suelo. Pero es más, hay microorganismos que desde el suelo afrontan o controlan las enfermedades de tipo aéreo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, que una planta la tenemos que preparar desde el inicio. Quizás en nuestro sistema de cultivo que tenemos, desde el semillero, aplicar los microorganismos ahí y que ya vaya la planta preparada, porque una planta con microorganismos es una planta que en un futuro será una planta sana. Pues como nosotros nos vacunamos, nos incorporamos, tenemos microorganismos y en el momento que la flora bacteriana nuestra, tanto de la piel, que es una barrera de defensa, nuestro sistema digestivo exactamente igual, es decir, eso lo vemos, lo tenemos súper claro, pero sin embargo queremos eliminar todos los microorganismos que tiene una planta porque pensamos que van a ser patógenos. Y no es así, es todo lo contrario, tenemos que establecer una barrera externa para que los microorganismos patógenos no entren. Si además los patógenos, los pobres, lo tienen casi como más complicado, es decir, cuando hay tantos microorganismos es que no llegan a la raíz, ¿vale? Y ni siquiera llegan a la hoja. Lo que pasa es que pues, nuestro tipo de agricultura se lo estamos poniendo muy fácil, ¿eh? ¿Cuántos árboles, cuántas plantas enfermas hay en Cabo de Gata? Solo tenéis que daros una vuelta. Yo creo que casi ninguna. Sí, es verdad. Yo también creo que es que la mayoría de gente se va directamente a la playa y no se fija en esas cosas, pero ya estáis vosotros para daros cuenta y hacer aplicaciones de todo este tipo de microorganismos. También de lo que nos estabas claro, de lo que nos estabas comentando, también vemos cómo poco a poco la agricultura ecológica se va abriendo paso cada vez con más frecuencia y cada vez va ganando más superficie en hectáreas. De hecho, si estamos pendientes, mañana tenemos un simposio de agricultura ecológica y biodinámica en El Ejido, en el que tú también vas a formar parte y del que nos vas a hablar. Uno de los efectos también muy positivos de los que estabas comentándonos de los microorganismos es, por ejemplo, que si combaten todos estos patógenos, vamos a poder reducir el uso de fitosanitarios. Está claro, vamos a ver, desde el punto de vista de legislación europea, eso ya se está reduciendo ya bastante, ¿no? Y los agricultores se encuentran pues, con el hecho de que pues, cada vez tienen menos herramientas para combatir las enfermedades, ¿no? Pero está claro que lo que tenemos que es pensar en el pasado, es decir, cómo funcionaba antes el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros fallamos precisamente en eso, en la escasez de microorganismos. Nosotros hemos analizado suelos y estaban vacíos. Es decir, es verdad que no toda la microbiota del suelo es capaz de multiplicarse en una placa de Petri, pero es muy extraño que cojas una muestra de suelo y ni siquiera te salga el típico hongo que te sale en el frutero, ¿vale? Es decir, que es muy extraño, pero es así, es la realidad. Entonces, bueno, pues tenemos que darle la vuelta a la tortilla y bueno, pues ya que es la hora de cenar, pues un poco llenar el suelo, el nicho ecológico que hay ahí medio vacío y llenarlo de microorganismos, porque veremos cómo las plantas son más sanas, las plantas van a resistir al ataque de los patógenos y sobre todo, bueno, pues que vamos a tener una menor entrada de insumos, incluidos los fertilizantes, que están ahora mismo a un precio desorbitado. Sí, es cierto. Aplicación de té de compost, microorganismos formulados, es decir, formulados comerciales, pues hay muchas formas de aplicar los microorganismos, lo veremos un poco mañana también en el simposio. Hablando también, hacía referencia hace unos segundos al nuevo reglamento, hemos estado viendo que el nuevo reglamento europeo también engloba ya los microorganismos como bioestimulantes para la nutrición vegetal de nuestros cultivos. ¿Crees que esta puede ser una revolución muy importante para el mundo agrícola? A ver, es una revolución, ya digo que esto es muy antiguo, esto es lo que hay normalmente en la naturaleza, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos que aplicar y de hecho para las plagas es tan factible como yo puedo contar moscas, pero puedo contar también nesis y puedo contar orius y puedo contar, pero sin embargo quizás los agricultores no creen tanto en el control biológico de enfermedades porque no lo podemos ver, es decir, la aplicación de un microorganismo, de un bacillus, de una tricoderma o de cualquier agente de control biológico, pues nosotros no lo vemos y ojos que no ven, corazón que no sienten. Y llega la enfermedad y ¿será capaz de controlar? ¿No será capaz?
Entonces, claro, pues yo entiendo la incertidumbre que puede tener un agricultor, pero también tenemos que pensar que si la planta está sana, con menos fertilización y una asociación buena de microorganismos, vamos a tener enfermedad, ojo, que no vamos a evitarla, pero es que tampoco la evitamos con las materias activas. ¿De acuerdo? Es decir, es algo que aplicamos fungicidas y seguimos teniendo enfermedades, un porcentaje de enfermedad. Lo mismo tenemos que hacer con los microorganismos. Es decir, tenemos que convivir con ese margen de enfermedad que se puede presentar, pero con unas plantas sanas. Es decir, eso también implica un poquito de reducción de fertilizantes, ¿vale? Porque el matrimonio de conveniencia que se forma entre los microorganismos y las plantas, pues evidentemente es un matrimonio de conveniencia, y si hay de todo, pues los microorganismos no se asocian, ¿vale? Desde el punto de vista de la promoción del crecimiento vegetal. Hablando de ese equilibrio de microorganismos que tiene que haber en nuestro suelo para que todo funcione, muchas veces cuando utilizamos fungicidas hay que dejar claro que no solo matamos el objetivo que vamos buscando. Los fungicidas al final pueden afectar a muchos hongos que hay en nuestro suelo y ser perjudicial en este equilibrio, si no me equivoco. Claro, hongos y bacterias, es decir, lo mismo que hemos sabido cambiar nuestra mentalidad para el control biológico de plagas, es decir, no se aplica un enemigo natural y aplicamos un insecticida, sería de tontos, ¿no? En ese sentido. Entonces, salvo que evidentemente pues la plaga se nos vaya de las manos. Pero lo mismo que cuidamos el manejo de las plagas y de los enemigos naturales, pues de la misma forma tenemos que manejarlo. Es verdad que los microorganismos que se comercializan en los formulados comerciales pues tienen que tener estudios también de compatibilidad con las materias activas. Hay muchos hongos que se incorporan en el suelo y que son capaces de aguantar numerosas materias activas. No todos, pero sí que es verdad que hay hongos que sí que sobreviven a cobre, a cualquier materia activa que podamos utilizar. Pero eso tiene que estar probado antes y tiene que estar estudiado. Es decir, si se puede aplicar de manera simultánea, pues tiene que estar demostrado, tiene que estar ya estudiado previamente. No todo vale para todo. Una tricoderma puede aguantar cobre, pero otras no. ¿De acuerdo? Es decir, es un poco... Todo tiene que estudiarse. Y no vale todo para todo. Hablando de todas estas compatibilidades, vemos que detrás del uso de microorganismos hay mucho trabajo que hacer. No sé cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando en este área, pero ¿tiene una idea de cuántos microorganismos habéis podido analizar? Pues mira, nosotros estamos trabajando ya, pues, pasa mucho tiempo, pero casi 20 años, cuando el control biológico de enfermedades era una tontería, cuando ni siquiera el control biológico de plagas se había instalado aquí. Nosotros empezamos mi entrada aquí en Almería, pues fue analizando microorganismos del compost, empezando a sacar los microorganismos que había en el compost uno por uno, en placa de Petri, y bueno, viendo quién era y qué papel podían ejercer, ¿no? En los cultivos. A partir de ahí empezamos y bueno, pues poco a poco, a pesar de que el ministerio pues no creía en nosotros, ni siquiera en el control biológico, y bueno, pues sin financiación hemos podido sacar diferentes microorganismos que han sido estudiados pues a partir de, pues sobre todo eso, hongos procedentes de situaciones de zonas áridas, del mar y demás, que son capaces de aguantar pues condiciones un poco adversas, sobre todo de cara a cualquier tipo de cultivo. Es decir, no solo tenemos que pensar en los hortícolas, sino que puedan ser aplicados en otro tipo de suelo, incluso en ornamentales. Pues Mila, la verdad es que solo me queda darte las gracias por haber estado aquí con nosotros explicándonos el mundo tan apasionante de los microorganismos, que seguiremos con especial atención también mañana a tu ponencia en el Simposio de Agricultura Ecológica y Biodinámica que se celebra en El Ejido, y la verdad que me gustaría que si puedes acompañarnos en el debate, quedarte con nosotros, pues sería genial. Pues muchas gracias. Vale, me como la tortilla después. Perfecto. Fernando, pues otra sesión de innovación que yo creo que a ti, especialmente con lo que te gusta el suelo, pues me parece que debe Yo creo que toca, Juan Luis, seguir hablando del suelo en el debate. Perfecto. Nos vamos a seguir hablando de eso, de verdad. Qué honor tener esta noche a Mila con nosotros, de verdad, todo lo que nos está deleitando. Vaya programa bueno que se está quedando. Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro debate agrícola.